Buenas noches, amados y apreciados hermanos. Una bendición poderles saludar ahí en el seno de su hogar y que juntos podamos sacarle provecho a esta palabra y que podamos ser edificados y que lo pongamos en práctica para bendición de todos. Nuestro tema hoy es despojarse del viejo hombre. Hace 8 días hablamos del viejo caminar sin Cristo. Hoy, ya en Cristo, hablamos de despojarse del viejo hombre, de la vieja forma o manera en que habíamos vivido. En Efesios 4:20 al 22, nos vamos a ocupar hoy meditando en esta palabra y sacándole provecho. Dice el verso 20: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Padre, te damos gracias por esta enseñanza, por esta verdad, por este principio que nos educa y nos enseña para poder vivir una vida agradable a ti, despojándonos del viejo hombre. Te agradecemos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. El viejo caminar del que hablamos en la oportunidad pasada, Pablo le demanda a los efesios y le requiere que no anden más como andan los otros gentiles en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron con avidez para cometer todo tipo de pecado sin freno y sin poder dejarlo, haciendo cosas que no son convenientes. Esa no es la forma de vida que hoy debemos cultivar, debemos tener, debemos mostrar y donde debemos accionar continuamente. Toda esa vieja manera de vivir, de una mente vana, de un corazón duro y de una voluntad entregada para cometer maldades y pecados sin tener ya una sensibilidad para reconocer los errores y lo que cometemos y ya no sentimos culpa. Todos vivimos en ese tipo de vida, en la vida del mundo, en la vida de la carne, en la forma de vivir que nos parecía correcta. Pero cuando venimos a Jesús vimos que no era lo correcto, que no era lo mejor, y de esta manera nos venimos a refugiar en el Señor y entregarle nuestra vida para que hiciera un cambio. Toda esa vida vacía, vana, sin fruto, sin cambio, sin desarrollo, sin beneficios. Dios quiere que la rindamos. Dios quiere que cambiemos. Tenemos su enseñanza,
tenemos su palabra. El Señor nos ha enseñado su carácter, su forma de amor o de amar y de poder tener una buena relación con todos. Debemos despojarnos de toda esa manera de vida que hemos tenido para poder agradar a Dios y vivir una vida distinta y diferente, puesto que tenemos al Señor en el corazón y necesitamos continuamente negarnos, despojarnos y dejar de ser para poder agradar y llenar el corazón de nuestro Dios y vivir de una manera distinta. El pasaje del 4:20 de Efesios dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Nuestro Señor es puro, justo, santo, puro, y esa es la forma en que nosotros debemos aprender de Él. Su vida, su forma de actuar, su forma de reaccionar, el agradar al Padre continuamente. Es una enseñanza de Él para nosotros, para que lo imitemos, porque tenemos su espíritu y porque tenemos su naturaleza. Pablo dice, esa no es la manera de aprender la nueva vida en Cristo para vivir diferente a como nosotros hemos vivido. El aprendizaje del pasado y la manera de vivir del pasado no es la forma en que debemos aprender la nueva vida. La nueva vida es totalmente diferente a la vieja vida que tuvimos. Hoy debemos de aprender de Jesús a través de su palabra sobre cómo debemos comportarnos, accionar, pensar, sentir y actuar en nuestra nueva vida. La nueva forma de vivir que aprendimos en Cristo es la manera en que debemos actuar, la manera en que debemos pensar, sentir, y por ello de esa manera tenemos que actuar. Esa vieja forma de vida del pasado no tiene que ver en nada con la nueva manera o forma de vivir que debemos de tener. Aprendemos a Cristo, y al aprender a Cristo es aprender de su amor, aprender de su pureza, aprender de su santidad. Por eso la palabra dice, sed santos porque yo soy santo. Nuestra manera de vivir es una manera de vivir que aprendimos en Él por su amor, por su pureza y por su santidad. Nuestra mente no tiene que ser tenebrosa. Nuestra mente tiene que ser libre. Nuestra mente debe tener pureza. Nuestro corazón no tiene que tener rencor, drasticidad, sino la sensibilidad de perdonar en amor. Él nos enseña una nueva vida. Aprender de Cristo es aprender amor. Aprender de Cristo es aprender justicia y pureza. Aprender de Cristo es aprender santidad y obediencia y respeto.
Esa es la forma o la manera que aprendemos en Cristo. Y necesitamos que lo que hemos aprendido debemos practicarlo. Que lo que hemos aprendido y hemos atesorado de la palabra de Dios provoque una vivencia, una actitud distinta, una manera totalmente diferente de actuar que como actuábamos antes. 1 Timoteo 1:5 declara de la siguiente forma: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. El propósito de la enseñanza, el propósito de la palabra, el propósito del aprendizaje, el propósito que provoca la palabra de Dios es el amor nacido en un corazón limpio. Aquí nos habla de dos cosas: del amor, de la pureza, de la santidad y de la justicia divina. Esta palabra, al ser enseñada, el enseñar a Jesús, el enseñar de Jesús, el enseñar la palabra, el propósito es el amor nacido de un corazón limpio. No es una imposición, no es una drasticidad, no es un aprendizaje de memoria. El propósito o la finalidad de la enseñanza de la palabra, sino el propósito de los mandamientos de Dios o de la palabra. No es como los 10 mandamientos, una imposición estricta, sino es el amor nacido de un corazón limpio. Significa que la enseñanza de la palabra hace que nazca el amor en el corazón, pero tiene que ser un corazón limpio, un corazón puro, un corazón santo. Y lo que provoca la palabra es amor, pureza y santidad, porque la palabra es Jesús, la palabra encarnada es Jesús. Y hablar de la palabra es hablar de Jesús. El amor nacido de un corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Esto significa que el corazón tiene que ser limpio y que no haya culpa o cargo de conciencia y que no haya fingimiento de fe, sino sinceridad. Esto provoca la enseñanza de la palabra. Esto provoca el aprendizaje de Cristo. Y la palabra es una semilla que provoca amor, que provoca pureza, que provoca santidad, que provoca sinceridad. La palabra no te acusa, te convence y te cambia. La forma de aprender de Cristo es a través de la palabra. Verso 21.
Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Cristo Jesús. Si le hemos oído, si hemos escuchado su palabra, si en verdad le hemos puesto atención y le hemos puesto interés y hemos sido enseñados por él, esto tiene fruto, esto tiene cambio, si le ponemos atención. Si en verdad habéis oído de él, tiene que haber el fruto de un cambio de vida o una forma distinta de vivir. Porque la palabra es una semilla de vida distinta a la vida pasada que nosotros tuvimos. La semilla de vida, la semilla de pureza, la semilla de amor, de justicia, de integridad, de pureza, de santidad. Eso provoca la palabra de Dios. Si por él habéis sido enseñados, tenemos que vivir en el Espíritu. No tenemos que vivir más en la carne. Toda esa semilla nos enseña a vivir una vida del Espíritu, una vida en el Espíritu, conforme a la verdad que está en Jesús. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. En este nuevo camino donde hemos sido enseñados, y este nuevo camino es Jesús, la verdad de Jesús. Habrán algunas verdades aparentes, pero la verdad es Jesús. Él es el camino, la verdad, y esta verdad te provoca una nueva vida. Él es vida. Si le hemos oído, si hemos sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en él, tenemos que vivir diferente. Tenemos que pensar diferente. Tenemos que tener un sentir diferente. Y por ende, un actuar diferente. La palabra de Dios contiene la mente de Dios, el sentir de Dios, el actuar de Dios, la naturaleza de Dios. Jesús es el verbo, es la palabra encarnada, la naturaleza de Dios, la mente de Dios, el sentir o el amor de Dios, el actuar, la obediencia a Dios. Necesitamos entender que el oír la palabra nos cambia la mente y que el ser enseñados nos cambia la forma de actuar. Nos enseña a vivir diferente a como hemos vivido por mucho tiempo. Necesitamos oír la palabra, ponerle interés, ponerle atención, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra. La fe viene por el oír y el oír para la palabra. La fe actúa por el amor.
necesitamos tener fe. No ir por oír. Hay una verdad que te provoca a actuar en esa verdad. Si en verdad le habéis oído, de Israel dice que a Israel no le benefició el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. La edificación ahora no es tener tantas razones, porque la razón rechaza los principios de Dios, sino hoy debes oír para creer. La forma en que le sacas provecho a lo que oyes es poniéndole fe a lo que oyes. Y habéis sido por él enseñados. La enseñanza de él es una enseñanza totalmente distinta a la enseñanza que trajimos de casa, a la enseñanza que nos dieron por mucho tiempo y por muchos años. Él nos educa provechosamente para que participemos de su santidad. Él nos enseña, Él nos educa, pero debemos de creer, atesorar y accionar la fe viviendo por lo que oímos. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados. La enseñanza es muy importante. Si no hay educación, si no hay enseñanza, no podemos tener una vida diferente si no hay una enseñanza. Si no oímos con fe y le ponemos interés a lo que oímos, no tendremos aprovechamiento. Pero si tenemos una educación y una enseñanza, por eso en nuestra casa recibimos principios y enseñanzas de nuestros padres que hasta la fecha rigen nuestra vida. Que al niño hay que enseñarlo desde niño. Y cuando fuere grande, no se apartará de la enseñanza. Por eso la enseñanza de la palabra continuamente debe de haber el interés de escucharla, de meditarla, porque la enseñanza de la palabra provoca cambios. El oírla con fe provoca fruto. El ser enseñados nos da una formación. Instruye al niño en su carrera y cuando fuere viejo, reprendo, maduro, no se apartará de ella. Lo que los padres enseñan son principios que los hijos llevan y aun cuando sean grandes no se apartarán de ella. La enseñanza, la vivencia, la práctica es provocada por lo que se enseña en casa. Por eso en el hogar, por eso a los niños debemos instruirlos, debemos enseñarlos de una manera correcta, porque cuando son niños abrazan los principios que les enseñamos y para ellos son la manera, la forma que tienen que vivir el resto de sus días. En la iglesia la paternidad debe enseñar la palabra. No podemos quitarle los fundamentos y las bases de la palabra que nos rigen y que nos enseñan. No podemos dejar de pensar en los principios de la palabra porque esas enseñanzas, porque esos fundamentos nos hacen vivir una vida tan diferente
a la que trajimos en Cristo. La enseñanza es muy importante. Conforme a la verdad que está en Jesús. La verdad, la palabra es la verdad. Su palabra es verdad. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. La educación es muy importante. El oír la palabra. Porque la fe viene por el oír. Y el oír de la palabra. Porque la enseñanza te educa y te fundamenta. Y aun cuando llegues a ser grande, nunca se apartará de tu boca la palabra. Hoy muchos dicen que la palabra es arcaica, que es de otra época, que es viejita, que es de ancianidad o de anciano. Esta palabra sigue vigente hoy. Esta palabra es la misma de ayer, de hoy y por la eternidad. Esta palabra no cambia. Esta palabra es determinante. La palabra tenemos que enseñar. La palabra sola produce vida. La palabra sola produce cambio. La palabra sola produce milagro. La palabra sola produce cambios en la mente, en el corazón y en las acciones. Si habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Jesús le decía al Padre, tu palabra es la verdad. La palabra de Dios nos enseña correctamente. Toda palabra es buena para instruir en justicia. Toda palabra es buena para enseñarnos en justicia, para educarnos en integridad, para hacernos entender pureza y santidad. Nuestro Dios es santo y por eso la palabra nos enseña a ser santos. Su palabra es la verdad. Habrán verdades relativas, pero esta es la verdad de todo. La verdad integral de todas las cosas. Y está en Jesús. Por eso tú necesitas conocer a Jesús. Y necesitas conocer a Jesús porque Él es el camino para que cambies de ruta. Porque Él es la verdad. Él es la verdad. Y Él es la vida eterna. Necesitas a Jesús. Tenemos que vivir distinto a como venimos del mundo. Tenemos que vivir en el Espíritu, porque esa es la enseñanza de la palabra. Y tenemos que vivir conforme a la verdad, porque Jesús es la verdad. En Colosenses 2:6 quiero que veamos algo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. La manera en que lo recibimos es por medio de la fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. De la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Si creímos su palabra y obedecimos la palabra de salvación y la recibimos, creamos la palabra de enseñanza, la palabra educacional, para que andemos en Él, para que accionemos una vida diferente en Él. Tenemos que hacerlo por fe, pero fe en su palabra. La fe no en cualquier cosa abstracta, la fe es en su palabra. Por la fe en su palabra, nosotros lo recibimos y lo hicimos Señor de nuestra vida. Pero por la fe en su palabra, tenemos que caminar, tenemos que
seguir viviendo de una manera sobrenatural, de una manera distinta, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo. Andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él. Quiere decir que echemos raíces profundas para que nadie nos arranque o nos bote, y sobreedificados, crecer, desarrollar en Él. No solo es de conocerlo o de recibirlo, es de andar en Él. Pero para andar en Él fielmente, necesitamos arraigarnos y sobreedificarnos en Él a través de la enseñanza y confirmarnos en la fe, así como habéis sido enseñados. Tenemos que ser confirmados en la fe a través de la palabra. Así como habéis sido enseñados, la enseñanza de la palabra te confirma, te arraiga, te edifica, te hace crecer, te hace desarrollar. Es la palabra la que hace una obra poderosa, te da un cimiento sólido y te hace edificar o crecer en Él. Te confirma la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias, dándole gracias. La palabra te enseña a darle gracias a Dios, a abundar en acciones de gracias por su amor, por su bondad, por su palabra, por su verdad, por su enseñanza, por su pureza, porque eso ha provocado en nuestra vida un cambio total en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de avanzar, en nuestra forma de ser. Su palabra es una semilla de vida. Su palabra es una semilla de su carácter. Su palabra nos enseña una nueva manera de vivir. En cuanto a la pasada manera de vivir, hay maneras, hay formas, hay hábitos en nuestra forma de vivir, en nuestra manera de vivir, que tenemos que dejar. Y para ello dice, despojaos del viejo hombre. Ese viejo hombre que vive en nosotros, que está en nosotros, es una resistencia para la nueva vida que Dios te quiere dar. Continuamente está resistiendo a Dios y continuamente está resistiendo la nueva vida en el Espíritu. Esa pasada manera o forma de vivir, tenemos que despojarnos de ese viejo hombre en donde está establecida la forma vieja de vivir. ¿Y por qué tenemos que despojarnos de este viejo hombre? Porque está viciado conforme a los deseos engañosos. Esa lucha que tenemos interna entre lo que es correcto y lo que es incorrecto, entre lo que es la luz y lo que es las tinieblas, entre lo que es la verdad y lo que es la mentira o el engaño. El hombre viejo vive en nosotros, como el hombre nuevo vive en nosotros. Pero para poder vivir una vida nueva en el hombre nuevo, en el hombre espiritual, tenemos que despojarnos del viejo hombre. Así como uno se quita un saco todas las noches que va a reposar, o un suéter, o una camisa, así a diario tenemos que despojarnos, tenemos que quitarnos esa vieja forma, esa vieja manera de vivir.
esa vieja manera de vivir. Por eso la cultura del pasado, tenemos que despojarnos de ella para caminar en la cultura del reino, en el Espíritu. Si no nos despojamos de esa vieja manera de vivir, no podremos vivir en una nueva forma o manera en el Espíritu de poder vivir. Porque hay una lucha entre la carne y el Espíritu. La carne tira al mal, pero el Espíritu tira al bien. La carne tira a la justicia humana, pero el Espíritu tira a la justicia divina. Y hay una lucha entre las dos naturalezas, la naturaleza de Adán y la naturaleza de Jesús. Pero tenemos que hacer morir el viejo hombre. Debemos despojarnos del viejo hombre. Tenemos que botar esas maneras, esas formas de actuar, de hablar, de pensar y de hacer para ser diferentes, totalmente diferentes a como venimos del pasado. Despojaos del viejo hombre, quitarnos las actitudes, quitarnos las maneras, porque este viejo hombre hay que despojarse de él, porque está viciado. Tira siempre a lo malo, tira siempre a la destrucción, tira siempre a la maldad, a la culpa, conforme a los deseos engañosos. Esta naturaleza carnal, y no hablo del cuerpo, hablo del alma, hablo de las pasiones, hablo de las venganzas, hablo de los odios, de los resentimientos. Todo eso tenemos que rendirlo, todo eso tenemos que entregarlo, porque tenemos que vivir en el fruto del Espíritu y despojarnos de las obras de la carne. En cuanto a la forma pasada de vivir, debemos de cambiar y debemos de entregarla. Despojémonos del viejo hombre carnal que nos lleva al pecado. Ese viejo hombre es egoísta. Ese viejo hombre es mentiroso. Ese viejo hombre es resentido y guarda odio. Despojémonos de ese viejo hombre carnal que nos lleva al pecado. Ya que ese viejo hombre tiene vicios pecaminosos. Cuando vemos a un hombre que tiene vicios, le es difícil dejarlos. Continuamente cae en ellos, tiene malas maneras de hablar, maneras raras de comunicarse y de actuar. Está viciado el hombre viejo. Y es por eso que tenemos que despojarnos de él. Y nos impulsa continuamente a los deseos engañosos del pecado. Pablo dice, yo sé que el mal habita en mí, porque deseo hacer lo bueno, pero paro haciendo lo malo. Y si yo deseo hacer lo bueno y pienso hacerlo, pero termino haciendo lo malo, encuentro que hay una ley en mí, que el pecado está en mí y que me guía a hacer lo malo. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de ese cuerpo de muerte? Mas gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, porque en Él y por Él podemos crucificar la carne, despojarnos de ella y a través de la enseñanza de su palabra vivir una nueva vida en el Espíritu. Ese viejo hombre nos impulsa a los deseos engañosos del pecado. Lo disfrutas un tiempo y después es una culpa.
Te dura 5 o 10 minutos, pero después es una acusación y una culpa y una infelicidad. Dios quiere que vivas diferente. Despójate de la mentira, del engaño, de la rebeldía. Despójate de todo eso. Despójate del egoísmo, de la justicia propia. Despójate, abre tu corazón. Ese viejo hombre está lleno de vicios, de maldad. Y si no te despojas de él, pararás haciendo lo mismo y tendrás problemas todo el tiempo. Ese hombre viejo te impulsa a hacer lo malo. Ese hombre viejo tiene la naturaleza de Satanás. Pero el hombre nuevo tiene la naturaleza de Dios. Pero si no te despojas del hombre viejo, no puedes vivir acorde al hombre nuevo, ni puedes agradar a Dios. Porque la naturaleza carnal no se somete a Dios ni tampoco puede, porque su naturaleza es distinta a Dios. Y esa es la lucha que tenemos. En nosotros hay una lucha entre lo que es carne y lo que es espíritu. Pero tenemos que despojarnos de lo que es carne para poder vivir en el espíritu. Abramos Colosenses 3, 5 al 9. Y mire cómo dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer morir? Lo terrenal, lo carnal, lo emocional, el hombre viejo. Tenemos que hacerlo morir. Y nosotros tenemos que hacerlo morir. Hacer morir una mano. Decide no moverla, y no moverla, y no moverla. Y cuando por un tiempo lo hagas, sentirás que tu mano está muerta y sin actividad. Pero tú tienes la decisión de hacerla morir. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Porque así como tenemos lo terrenal, tenemos lo celestial. Somos hijos de Dios. Y lo terrenal, a lo que debemos de morir, dice, mire lo que provoca ese hombre viejo. Los deseos que nos impulsan, los deseos engañosos. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia o amor al dinero, que es idolatría. Las obras de la carne. El caer en hechicería es una obra de la carne. Esta es la naturaleza de la carne. Te provoca la fornicación, a la impureza en tu mente, en tu corazón. Te lleva a pasiones desordenadas fuera de lo natural. Te pone malos deseos y te hace amar al dinero. Y el que ama al dinero lo aprecia tanto, le da adoración, se vuelve tacaño, aunque tenga es tacaño. Y eso es avaricia. Vivir para el dinero es avaricia. Pero vivir para Dios, eso es darle culto al Dios verdadero y Él poder bendecirte. No ames el dinero, ama a Dios. El hombre viejo ama el dinero. Es un ídolo para el hombre viejo el amor al dinero, el amor a lo terreno. Y el hombre viejo hay que hacerlo morir. Porque es lo que nos hace valorar lo terreno y lo pasajero por encima de Dios.
haced morir pues lo terrenal en vosotros. En nosotros hay una naturaleza carnal, terrenal. Y tenemos que morir a todas estas cosas, gobernarlas y no caer en esos pecados. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Ahora, todas esas actitudes de la carne, ¿qué provocan? Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Los tratos de Dios. Las circunstancias como las que vivimos hoy provocan la ira y la molestia de Dios y viene trato sobre los hombres. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Toda desobediencia tiene un trato o un juicio de parte de Dios. Porque si Dios es juez, tiene que hacer justicia y traer juicio para hacer justicia. Nuestro Dios es un Dios justo, que tiene que castigar lo malo para que se detenga o para que la gente se arrepienta. La mayoría de gente vive en la carne y en lo terreno, y para ellos cometer estos pecados son normales, pero todo esto trae la ira de Dios sobre quienes lo practican, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. ¡Wow! Tenemos que hacer morir ese tipo de vida y despojarnos del hombre viejo. Porque en el pasado nosotros anduvimos en otro tiempo sin Jesús, viviendo en estas cosas y creíamos que era normal. Pero la enseñanza del Señor hoy es que nos apartemos de todas esas cosas, que vivamos correctamente, no en pasiones desordenadas, no en impurezas, no en fornicaciones, no en malos deseos, no en avaricia, no en amor al dinero, cosas por las cuales viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduviste en otro tiempo, cuando vivías en ellas. Nosotros vivimos en el pasado en todas estas cosas, pero hoy ya no tenemos que vivir en ellas, porque traen tratos y juicios de Dios. Y lo que Dios quiere es que vivas correctamente, que vivas en lo que es sano, que vivas en lo que es correcto, que utilices las bendiciones de Dios no para vivir de esta manera. Pero ahora, dejad también vosotros estas cosas. Ira, eso es de la carne. Enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Esta es una vida normal para el mundo y para el que no conoce al Señor. Pero el despojarse del hombre viejo o hacer morir el hombre viejo, no solo son las impurezas sexuales y la avaricia y la idolatría, sino dice, pero dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Cuando yo no tenía a Jesús, de 10 palabras, hablaba 11 malas y ninguna buena. Mi forma de expresar era maligna, deshonesta, impura. Y estas cosas son la práctica del hombre viejo que en nosotros debe de morir.
No debemos vivir más de esta manera. Renunciemos a la ira. Botemos el enojo. Botemos la malicia o los malos pensamientos o el pensar solo malo. La blasfemia, hablar mal de las cosas santas de Dios. Las palabras deshonestas o heces de nuestra boca deben de cambiar. Y eso es así porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que hay en el corazón es lo que el hombre habla. Y luego dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Quiere decir que tenemos que dejar la mentira. Alguien me preguntó un día, ¿habrán cristianos mentirosos? Dejémoslo ahí. Pero si tú eres hijo de Dios y naciste de nuevo, no tienes que mentir solo por justificarte o por quedar bien con los hombres. Habla la verdad, porque ya habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Quiere decir que despojarse del viejo hombre con sus hechos es dejar la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos, la avaricia, la idolatría, la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas y la mentira. Si te despojaste del viejo hombre, ¿cómo es que sigues mintiendo? Entonces, despójate de la mentira y dile a Dios, Señor, soy mentiroso, muy mentiroso. Y eso es parte del hombre viejo, pero hoy me despojo. El resentimiento y el odio, eso es del hombre viejo. Y para despojarme tengo que perdonar, tengo que renunciar y tengo que cambiar mi actitud. No debo juzgar a nadie, porque ese es un atributo tuyo como juez. Debo disimular los errores de los demás, porque quien hace justicia eres tú. ¿Ven de qué tenemos que despojarnos? Si te despojaste del hombre viejo, nada de lo que he hablado debe permanecer en ti. Y cuando vivimos en la carne, vivimos de esa manera, porque la carne o el viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. Y ese hombre viejo no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede, porque su naturaleza es caída. Padre, te damos gracias por esta preciosa palabra, por esta preciosa enseñanza. Hoy delante de ti nos despojamos de todas las obras de la carne, de todo odio, de todo rencor, de todo egoísmo, de toda envidia, de toda crítica, de todo rencor, de todo odio, de todo resentimiento, de toda amargura, de toda impureza, de toda maldad, en el nombre de Jesús. Rindo toda pasión desordenada, todo pensamiento impuro, toda actitud de pecado. Te entrego los malos deseos, te entrego el amor al dinero, te entrego la ira, el enojo, la maledicencia, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas, la mentira, el engaño, la falsedad. Te la entrego. He pecado, he hecho lo malo, pero hoy te confieso mis faltas, mis errores, mis debilidades, mis pecados, y me despojo delante de ti del hombre viejo y todos sus hechos y todas sus maldades y toda su malicia. Me despojo
delante de ti, porque quiero agradarte. No quiero tratos, no quiero juicios disciplinarios que vienen sobre los hijos de desobediencia. Quiero ser un hijo obediente. Quiero ser un hijo que viva tu palabra y que practique tu palabra. Te entrego toda impureza, los deseos de los ojos, los deseos de la carne. Te entrego toda forma de pensar como el mundo. Quiero agradarte. Quiero ser santo porque tú eres santo. Ayúdame a vivir diferente que como he vivido. Hago morir lo terrenal y dejo todo tipo de actitudes y de vicios del hombre viejo. Quiero agradarte. Hoy me despojo del hombre viejo para edificar y equipar al hombre nuevo y vivir una nueva manera de vida que sea agradable a ti. Padre, yo oro porque tomes lo que el pueblo te entrega. Arranca de su corazón los malos deseos, de su mente los malos pensamientos, de sus acciones, sus malas actitudes. Pido que tomes y gobiernes la mente, el corazón y la voluntad de tus hijos, que hoy se rinden y se despojan ante tu altar del hombre viejo. Ayúdanos a obedecerte, a agradarte y a caminar de una manera distinta, conforme a tu verdad, conforme a lo que hemos oído, conforme a la enseñanza de tu palabra, conforme a la verdad que está en ti. Queremos caminar de esa manera, queremos agradarte. Yo bendigo a los oyentes, bendigo a tus hijos y que puedan ser obedientes. Y en las áreas que no te hemos obedecido, pedimos que tomes control, dominio y fortaleza para que seamos distintos. Gracias, Señor, por esta noche de meditación, por este tiempo de sacarle provecho a tu palabra y despojarnos de la carne para vivir en el Espíritu. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Una bendición, un saludo para todos. Qué bueno poder meditar en esa palabra. Practiquémosla. Hagámosla viva, hagámosla real. Y vivamos diferente para nuestro Dios. Y evitarnos tratos que nos duelen. Y Dios lo hace para traer un cambio. Gracias a todos, un saludo, un abrazo y esperamos de nuevo estar con ustedes el próximo viernes. Bendiciones, que el Señor esté con todos. Hasta luego.